Tienes que ver a Romanos como una carta y tienes que verla como un argumento. Las cartas son argumentos. Son argumentos de la mente de una persona que está argumentando algo que quiere enseñar. Por ejemplo, si ustedes van al Antiguo Testamento van a encontrar mucha historia. Son narrativas, son historias. El libro de Hechos es narrativa, es historia. Pero las cartas no son historia, son argumentos. Y mayormente tú vas a encontrar en las cartas, ¿qué vas a encontrar a diferencia de la narrativa? Doctrina, particularmente doctrina en las cartas. Tú vas a encontrar una que otra doctrina que puedes localizarla a la luz de las cartas en el Antiguo Testamento, en Hechos, una que otra la puedes encontrar, pero la idea es que tú no vas a utilizar narrativas o historias para querer buscar doctrina, tú vas a utilizar las cartas, porque el propósito de las cartas es corregir doctrina. Todos los apóstoles, cuando se levantaba una doctrina, luego una carta para corregir lo que se enseñaba mal. Por ejemplo, Filipenses, Colosenses, Corintios, Romanos. Te vas a ir a cada una de las cartas. Filemón tiene un argumento cada carta. Y muchas veces ese argumento es pelear contra una doctrina falsa que se estaba enseñando. Es por eso que cuando tú quieres saber qué es lo que debemos de creer, tú particularmente, tú vas a las cartas para saber si tu doctrina está correcta. Y ahí vas a ir encontrando. La diferencia con Romanos es que Romanos es la que tiene un más alto contenido de doctrina. Y desde el capítulo 1 al 11, pura doctrina, pura doctrina. Y en el capítulo 2 él hace como que un alto y cambia de la doctrina. Ahora, por toda esa doctrina que sabes y que entiendes, deberías de vivir de esta manera. Y ahí está el cambio. Entonces quiero que entendamos las obras, porque muchas veces la gente confunde las obras. Miren, hay muchos grupos que no son cristianos, y nada más me refiero a grupos que están relacionados con la ciudad. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Y ellos ofrecen un cambio, por lo menos en el área de dejar de drogarte y de dejar de tomar. Y hay algunos otros, por ejemplo, hay otro grupo, Anger Management. ¿Lo han escuchado? Control del enojo. Y te ofrecen ayuda en el control del enojo, como si el problema fuera el enojo. Y todos esos grupos le fallan porque el problema no es ni el enojo, ni el que tomes o no tomes, ni el que fumes o no fumes, ni el que que te drogues o no te drogues. Ese no es el punto. El punto es qué es lo que te lleva a hacer eso que haces. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Cuál se imaginan que es el problema? El pecado. El pecado en el corazón del hombre y de la mujer. Entonces, el problema con esos grupos es que tratan de reformarse en sus propias fuerzas sin Cristo. Y cuando una persona se trata de reformar, es como una persona aún cristiana que viene a la iglesia y que estando en la iglesia, pues trata de reformarse a sí mismo sin Cristo también. Y piensa que es solamente cuestión de hacer obras, de portarse bien, de no romper ni un plato. Y cuando una persona se comienza a reformar nada más en sus propias fuerzas, le sucede lo que dice una parte en Lucas. La voy a leer muy rápido, no la busquen. Yo voy a leer para ustedes. Ustedes quédense en Romanos capítulo 12 porque quiero relacionarlo con Romanos capítulo 12. Yo quiero leer Lucas. Pongan atención lo que dice. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Jesús saca el demonio de una persona, no nos explica nada de esta persona, si la persona quería con Dios o no quería con Dios. Simplemente Jesús sacaba demonios y sanaba a mucha gente, y tú vas a ver que mucha gente fue sanada y libertada de demonios, pero no creyeron en Él solamente porque le sacó eso. Porque sacó a muchos, liberó a muchos endemoniados, sanó a mucha gente, pero eso no quiere decir que fueron salvos, no debemos de confundir, ¿ok? Pero algunos de ellos dijeron, particularmente ¿quién? Los religiosos, los fariseos dijeron esto: Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa fue la interpretación de la gente religiosa de aquel tiempo. No de la gente popular común, sino de los religiosos.
y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, o sea Jesús, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y les comenta, Jesús les da un argumento a través de una pequeña historia, muy pequeña, o diferentes comparaciones, les da un argumento. Y les da a entender que qué tonta es su conclusión, porque fíjense lo que Jesús dice. Todo reino dividido contra sí mismo, buenos días, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma es derrumbada. O sea, si Jesús saca a los demonios por el poder de Satanás, como diciendo qué tonto es Satanás, porque Satanás mismo está destruyendo su propio reino, causando una división interna, que es conocido como una guerra civil. Las guerras civiles, ¿dónde se dan? En la misma nación y entre la misma gente de la nación que se está peleando en contra. Entonces Jesús le está diciendo, qué conclusión tan tonta, que yo saco a los demonios por el poder de Satanás. Es como que Satanás está destruyendo a sí mismo y va a terminar destruyéndose él solo. Pero si yo echo los demonios si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Particularmente el sacar demonios y el sanar gente no era con la intención de que la gente fuera convertida o regenerada en su corazón. Era con la intención de demostrar que el reino de Dios se había acercado. Y Jesús iba a cumplir todas las señales que se habían hablado de él en el Antiguo Testamento. Y se habló mucho de que él iba a sanar a los ciegos, de que iba a libertar a los endemoniados. Entonces es una señal mesiánica. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Y voy a continuar en el 21. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, ese hombre fuerte representa al diablo. Pónganle atención. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Satanás tiene a una persona, le pertenece a Satanás. Tiene bien guardados sus bienes y tiene a esa persona controlada. Pero cuando uno más fuerte, ¿quién es ese uno más fuerte? El Señor Jesucristo. Cuando uno más fuerte que él lo ataca al hombre fuerte. O sea, el más fuerte ataca al fuerte. Jesucristo ataca a Satanás. Dice, y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. O sea, cuando Jesús liberó a ese endemoniado, fue porque como él es más fuerte, él puede liberar a una persona que está cautiva por el fuerte que es Satanás. Como Jesús es más fuerte, él tiene el poder para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Pero quiero seguir leyendo. Y el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando una persona dice, se queda neutral, yo ni Jesús, ni tampoco completamente al mundo, una persona que se queda neutral es igual como que si está con las tinieblas. No hay tal cosa como neutralidad. Y voy a terminar con estos versículos bien interesantes del 24 al 26, que la mayor parte del tiempo se malinterpretan. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no sé si particularmente hace referencia al hombre que fue libertado del demonio, porque Jesús no está diciendo exactamente que sea eso, pero él da como una anécdota, una pequeña anécdota para decir o para explicar cuando el ser humano se trata de reformar a sí mismo, quiere cambiar en sus propias fuerzas, sin Jesús en su vida. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces, esta explicación, recuerden que es para la gente religiosa, para los fariseos, porque fueron los que comenzaron a criticarlo. Entonces Jesús les da una explicación a ellos. Cuando las personas son demasiado religiosas y se tratan de reformar a sí mismas sin que Jesús esté dentro de ellos, les pasa lo que pasa a un hombre cuando le sacan un demonio. Una persona que fue liberada de un demonio no necesariamente es salva. Entonces muchas personas que se tratan de reformar simplemente de una manera religiosa, haciendo obras,
y Jesús no está en su vida, dice que el demonio regresa y mira la casa y la mira bien adornadita, bien limpia y dice, uy. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran ahí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, ¿por qué les hablé de esto? Porque cuando el hombre se trata de regenerar a sí mismo, sin Jesús, sin el Espíritu Santo en su vida, es como un alcohólico anónimo, como un narcótico anónimo, como cualquier persona que practica cualquier religión y comienza a llegar y le gusta el ambiente, se le hace bonito y comienza a tratar de esforzarse por hacer cosas. Pero si genuinamente no se ha arrepentido de sus pecados, si genuinamente no reconoce que es un pecador delante de Dios, que necesita de la salvación de Dios, y no comienza a confiar plenamente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para su beneficio de él o de ella, y comienza a su corazón realmente a confiar en esa obra en la cruz del Calvario, es nada más una persona que se está tratando de reformar a sí misma. Que podrá hacer cambios aquí, podrá hacer cambios allá. La gente en Alcohólicos Anónimos deja de llegar a tomar, ¿sí o no? La gente la llevan al control de enojo y le ayudan a controlar su enojo. Pero eso no representa que la persona realmente se ha arrepentido de su vida pecaminosa. Se puso muy caliente, ¿no sienten caliente? Sí. Me paré y sentí, dije, ¡ay! Sí, pero dijo que no lo castigaron, pero dijo que no lo buscaron. Ya le apagué. Porque están en Romanos. Sí. Ok, entonces, ¿cómo se confunden esos versículos? Dicen, es que esa persona era cristiana. Esa persona era cristiana y después dejó de ser cristiana y se le metió un demonio. Bíblicamente, un demonio no puede tocar a una persona que le pertenece a Dios. ¿Dónde lo miras? En Primera de Juan. Aquel que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. No puede tocarle. Si tú realmente te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en Cristo y tu confianza realmente está en el Hijo de Dios, tú mereces como pecador morir y ser castigado, pero tú confías que ahora el Hijo de Dios fue castigado por tu causa, por tu pecado, y realmente te has visto como ese pecador que merece el infierno, pero ahora por pura gracia, por pura misericordia, has abrazado al Hijo de Dios por fe en tu corazón. Entonces comienza a haber un perdón por tus pecados y por todos tus pecados, absolutamente por todos ellos. Y el Espíritu Santo hace una obra en tu corazón, regenera tu corazón. Juan capítulo 3, cambia un corazón que era de piedra y te da un corazón de carne. Un corazón que es ahora nacido de Dios, que comienza a anhelar las cosas de Dios, que quiere las cosas de Dios. Entonces Dios hace una obra interna. Entonces cuando Dios está ahí, cuando el Espíritu de Dios está ahí, un demonio no puede venir y meterse donde Dios está. Sí, porque un demonio no tiene tal autoridad. Pero cuando una persona que parece cristiana, que tiene un buen comportamiento, que se está esforzando con obras y Dios no está ahí, entonces es una persona que puede durar 5 años, 10 años, 15 años en la iglesia y en un abrir y cerrar de ojos de repente se apartó. ¿Qué le pasó? Andaba bien, pues se veía bien, pero a lo mejor realmente no conocíamos su condición interna, la de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que mucha gente dice, bueno, yo conocía a Juan, a Pedro, etcétera, y después de mucho tiempo se apartó. ¿Qué le pasó? Dejó de creer. Lo que la Biblia enseña es que nunca creyó. No que dejó de creer, sino que nunca creyó. Que nunca creyó. Entonces, no es el tema, pero ahora sí regresemos a Romanos 12. Les hablé acerca de esto porque Romanos 12 comienza a hablar de obras, de muchas obras, de cosas que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros caemos en el error de que debemos de ser personas que estamos desesperadas solamente por hacer obras, por hacer cosas, buscando que Dios nos acepte por las cosas que vamos a hacer, es que no hemos entendido la justificación por la fe. Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan que hemos hablado en las clases pasadas de la justificación por la fe?
La justificación es que Dios nos da su justicia y nuestro pecado es castigado en Cristo, y es un término legal. No es que nos hace justos internamente, no es que nos da un cuerpo completamente justo que ya no pecamos. Nos da un corazón nuevo que comienza a experimentar dolor por el pecado, y nos da un corazón nuevo que comienza a tener el deseo por las cosas espirituales de Dios, y comienza una relación con Dios para que tú comiences a disciplinarte en tu vida espiritual. Pero tú te das cuenta que todavía como que tu carne te gana y te lleva a pecar. Pero la diferencia es que ya no eres un esclavo. Un esclavo es alguien que todavía regresa a su pecado y lo disfruta como que si nada hubiera pasado. Pero una persona que ya ha sido cambiada en su interior puede llegar a pecar, pero cuando peca, experimenta algo bien diferente. Comienza a experimentar dolor por su pecado que está cometiendo por el Espíritu de Dios. Comienza a experimentar algo interno. El Espíritu Santo se comienza a entristecer. Y eso te da a ti evidencia de si realmente eres cristiano o solo estás jugando a ser cristiano, ¿verdad? Entonces, vayamos ahora sí a Romanos 12. ¿Ya están ahí? Vamos a leer 4 versículos. Si alguien me ayuda, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ok, gracias. Entonces, de Romanos capítulo 1 al 4 da una explicación de lo que es el evangelio, de cómo Pablo lo entiende. Y particularmente es un evangelio que es para todo el mundo, para todo el incrédulo, para todo aquel que no cree. Y si tú te aprendes Romanos del 1 al 4, vas a saber cómo compartir tu fe con alguien, vas a poderle explicar el evangelio, porque al final de cuentas, ¿dónde está el poder de Dios? El evangelio. En el evangelio, ¿cierto? ¿Está en tus obras? No. ¿Está en tu testimonio? No. Eso es tu responsabilidad, dar testimonio porque realmente Dios está en ti. Es tu responsabilidad para con Dios. Y la gente se va a dar cuenta qué tan genuino eres, pero el poder de Dios no está en tu testimonio, el poder de Dios está en el mensaje. Y eso quiero que lo entiendas. El poder de Dios está en el mensaje. Lo hemos hablado, Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios. Entonces, si yo no hablo del evangelio, ¿qué poder va a haber? Es muy fácil muy rápido sacar la conclusión. De Romanos 5 en adelante, voy a dibujarlo de otra manera. De Romanos 5 al 11, también hay contenido de evangelio. Pero vemos un contenido de evangelio para personas que ya se convirtieron. Para convertidos. Y si tienen un poquito de dudas a eso, lo puedo volver a explicar. Cuando tú conoces a una persona que te preocupa su alma porque se va a ir al infierno, a menos de que algo suceda, recuerden que lo he dicho muchas veces, nadie es condenado por decir no quiero nada con Jesús, ya está condenado. Y su pecado muy posiblemente lo haga rechazar a Jesús. Entonces a cualquier cristiano le debe de preocupar la condición de una persona que no ha sido justificada por la fe, porque su alma está en peligro. Va rumbo al infierno por muy buena persona que la persona se crea, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el argumento de Romanos del 1 al 4. Pero de Romanos 5, vayamos rápido a Romanos 5.
como ya se habló esa primera parte de ser justificado solo por la fe, no es por obras, nadie se va a poder justificar delante de Dios por sus propias obras. Todos somos pecadores que necesitamos la redención en Cristo. Pero obviamente ese pecador necesita ver su pecado para ver la necesidad de un Salvador. Porque mucha gente puede aceptar a Jesús, pero acepta a Jesús entre sus otras muchas cosas que tiene y quiere agarrar a Jesús como un parche nada más. O lo que yo estoy acostumbrado a hacer más el parche de Jesús. Y Jesús dijo, nadie pone un parche nuevo en una ropa vieja. Porque cuando la lavas y se estira o se encoge, se va a romper. ¿Verdad? Y no se hace. Tú no pones vino nuevo en un odre de cuero viejo, porque ¿qué le va a pasar? En aquellos tiempos, ¿qué le pasaba? ¿Qué se imaginan que le pasaba al odre viejo? Que era como una vasija de cuero. Se reventaba. Tú pones vino nuevo en odres nuevos. Entonces el Espíritu de Dios, Jesús lo pone en personas que Él cambia. Personas que les da un corazón nuevo. Ahí pone su Espíritu. Jesús no pone su Espíritu en personas que siguen viviendo de una manera que solo agarran a Jesús como un parche. Oh, yo agarro un poquito de Jesús, pero me encanta mis filosofías, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden ser. O te encanta que te reconozcan por las obras que tú haces. Te gusta sentirte digno por las obras. Y a Jesús nomás lo agarras como un parchecito para decir que crees en Jesús. Pero la realidad de creer en Jesús es que tú realmente creas en Él como tu Salvador, que te está salvando de la situación miserable que te encuentras por tu pecado. Y en el capítulo 5, por tanto, ya salieron 4 capítulos y el argumento del autor es, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, que es el argumento principal de estos 4 capítulos, por tanto, habiendo sido justificados solo por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios. Todos tus pecados han sido perdonados. Es más, los pecados que estás cometiendo, los que vas a cometer, no por un amor al pecado, pero porque eres una persona que todavía pecas, que fallas, pero te condueles, te duele tu pecado. Entonces ya tenemos paz para con Dios. Entonces, esta información ya se comienza a convertir en un evangelio que le sirve ¿a quién? A los convertidos. Si tú le comienzas a hablar solo de la justificación por la fe a alguien sin hablarle de su culpabilidad y su pecado, a una persona que es incrédula, tal vez no le ayude mucho. ¿Me doy a entender? ¿O lo estoy confundiendo? Mas, sin embargo, si yo le comienzo a hablar de Romanos 1 al 4, el contenido que encuentro aquí, es un evangelio que le va a ayudar a entender que es un pecador que merece la ira de Dios, pero que en Cristo hay una respuesta para que él pueda ser salvo. Que en Cristo hay buenas noticias, porque Cristo es crucificado y muere y recibe lo que el pecador se merece. ¿Cómo ven hasta ahí? ¿Sí me di a explicar o se confundieron? No, sí está bien. ¿Sí entienden? ¿Sí? Y quiero que vean esa diferencia. Del capítulo 5 en adelante, ya vemos una persona que ya ha sido justificada por la fe, que ya ha creído en Cristo, que tiene confianza real en Cristo, y que no ve la crucifixión de Cristo, ¡ay, qué bonito cuento! Que realmente él mismo se puede examinar su corazón y decir, bueno, o preguntarse, ¿creo realmente en ese Cristo que murió hace 2000 años en una cruz? Cuando te vas a dormir, cuando te levantas, ¿realmente piensas en el Hijo de Dios que murió y crees que realmente murió por tus pecados, o lo miras solamente como una historieta más? ¿Te sigues sintiendo condenada por tus pecados? ¿Sigues teniendo esa ansiedad, esa culpabilidad en tu alma todo el tiempo? Aquí lo importante entender es que del capítulo 5 en adelante es que esas personas han sido justificadas por la fe, tienen paz para con Dios, hay un descanso en el alma. Y entonces esa persona puede comenzar a vivir por agradecimiento por lo que está experimentando de parte de Dios. Vean el versículo 6 de ese capítulo 5. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Nótese eso.
Cuando la persona es una pecadora débil todavía, Cristo muere por ella. Aquí le está hablando a creyentes, ¿ok? No le está hablando a gente que no crea. Le está hablando a una iglesia en Roma, le está hablando a creyentes. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Se utiliza mucho esa creencia general de decir, bueno, Jesús muere por todos. Y es muy fácil decir que Jesús muere por todos, pero si muchos no van a creer, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo para ellos? Y a mí me gusta hacer pensar a las personas un poquito. Entonces, aquí le está hablando a creyentes y le está diciendo, cuando ustedes todavía eran débiles y no creían en Cristo, Cristo murió por ustedes y ahora ya los rescató y están aquí. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, le está hablando a creyentes que están ahí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo saben que Cristo murió por ellos? ¿Cómo ellos saben? Porque creyeron, porque están justificados por la fe, porque están ahí. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, nota esto, seremos salvos de la ira de Dios. ¡Qué seguridad tan más grande! Tú todavía no llegas al día del juicio de Dios, pero si has sido justificado, vas a ser salvo de la ira de Dios. Entonces te comienza a hablar de seguridad de tu salvación. Como Dios ya te justificó, como Él ya pagó por tus pecados. Entonces, tienes que hacerte esta pregunta. Cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, ¿está pagando realmente por mis pecados? ¿O solamente está pagando por algunos de mis pecados? Y yo en mi vida cristiana tengo que hacer la diferencia. Mucha gente piensa que cuando Jesús muere, muere solo por sus pecados antes de que fuera cristiano. Y cuando Él se convierte en cristiano, ahora depende de Él que se porte bien. Y piensa que es ahora por sus esfuerzos. Tú te tienes que detener un poquito y examinar eso, porque si dependiera de ti, ¿qué va a pasar con todos aquellos pecados que todavía cometes? Alguien va a tener que ser hallado responsable por esos pecados. Y si Cristo no fue el que murió por esos pecados que tú estás cometiendo, entonces tú eres responsable de esos pecados. Entonces la salvación no tiene sentido así, no sé si me di a explicar. Cuando Jesús muere en la cruz, está muriendo por todos tus pecados. Por todos. Porque tienen que ser castigados. Es ahí donde entra la santidad de Dios. Dios no es un Dios que es medio santo y que es medio exagerado. Hay veces cuando quiere hablar del pecado y hay veces, no te preocupes, hijo, está bien. Él es santo. Y no hay pecado que pueda estar en su presencia. Absolutamente no hay pecado que pueda estar delante de Él. Entonces, cuando Él habla de castigar el pecado, Él definitivamente, como es santo y justo, Él castiga. Él va a castigar la maldad. Él no la va a dejar. Es por eso que cuando Él castiga a su Hijo en la cruz, Él realmente lo está castigando por los pecados de aquellos que creen. Quiero que pienses en la magnitud de lo que representa la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, aquellos que han sido justificados, que han creído en Cristo Jesús, serán salvos de la ira de Dios. Fíjate lo que dice en el verso 5, capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Una persona que realmente ha sido justificada y que cree que tiene dentro de él. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no son cuentos, es real. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Es una obra interna. De ahí nos brincamos rápido al capítulo 6. Veamos a Romanos 6:4 en adelante. ¿Están ahí? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Los que han sido justificados, porque han creído al Evangelio que se predica en Romanos 1 al 4, que han creído, han abrazado a Cristo por la fe, y como tienen al Espíritu Santo, como han sido salvos y ya no van a pagar la ira de Dios, sino que han sido salvos de la ira de Dios, hay una realidad que se les comienza a manifestar adentro, que como el Espíritu Santo vive dentro de ellos, entonces
comienzan a empezar a vivir en una vida nueva. Hay un deseo por vivir esa vida nueva. Hay un deseo genuino interno. Vean el verso 5 en adelante. Porque si hemos sido unidos en Él, o sea, en Cristo, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto que, fíjate, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Cuando el Espíritu Santo le es dado a aquellos que han sido justificados por la fe, la muerte que Cristo hizo en la cruz, al morir en la cruz, esa muerte que hace en su cuerpo físico, comienza a afectar en su vida externa por el Espíritu de Dios. Ese creyente comienza a experimentar un deseo de morir a sus propios pecados. Podrá llegar a pecar, pero ya experimenta el temor hacia Dios, la reverencia hacia Dios, y siente ese temor hacia el pecado como que no es cualquier cosa, es serio. Comienza a experimentar no solamente un deseo de morir a su pecado, pero también comienza a experimentar, verso 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no vuelve a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre de Él. Verso 11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué se imaginan que la Biblia dice consideraos muertos a los creyentes? Quiero que me ayuden. Porque ya Cristo pagó. Porque un muerto ya no puede hacer nada. Si estamos muertos al pecado, como nos está enseñando la Escritura, quiere decir que debemos tratar de evitar seguir cometiendo los mismos pecados que hacíamos antes de llegar al Evangelio, antes de conocer el Evangelio. Ahí van, se están acercando, ahí van. Sí va por ahí, pero algo más específico es que como el Espíritu Santo está dentro de ti y Jesús murió en un cuerpo físico, debe de comenzar a haber manifestación de eso en tu vida. No quiere decir que ya no vas a pecar, pero sí quiere decir que la manera como miras el pecado es una manera totalmente diferente. Entonces, cuando tú pecas, en el momento que pecas, en lugar de ponerte de parte de tu pecado, corres hacia Dios, te pones de parte de Dios. Señor, perdóname, pequé. Pero la persona que se le presenta el pecado y en lugar de correr a Dios, corre para su pecado y lo abraza, como algo que siempre ha amado, ahí nos da evidencia de si esa persona ha sido justificada por la fe o no. ¿Sí? Es lo que está sucediendo aquí, que la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección es el poder de Dios por el Espíritu Santo dentro del creyente para vencer su propio pecado y para vivir una vida que le agrada a Dios. Y qué bueno es saber que es por el poder de Él, no por ningún poder tuyo. El poder del Espíritu Santo dentro de ti te va a estimular a la obediencia, te va a estimular a que tú hagas, pero obviamente si no nos aprendemos lo que está aquí en Romanos del 1 al 4, y no lo entendemos, no que te lo aprendas de memoria, pero si no entiendes lo que está aquí, ¿cómo el Espíritu Santo te va a ayudar a madurar? Si la mente de Cristo no está siendo formada en tu mente porque no estás meditando en esto ni en esto. Entre tú más lo meditas y lo piensas, dices, fui justificado por la fe. Entre más te detienes ahí, más tu corazón puede cantar de alegría, entre más te detengas ahí. Pero si tú agarras un versículo una vez cada 3 semanas, agarras un versículo aquí, un versículo allá, difícilmente tu corazón va a cantar de gozo y de alegría. Porque estás demasiado lejos de la mente de Cristo, de lo que Cristo hizo por aquel que ha creído en Él. Entonces, qué maravilloso es cuando tú, por ejemplo, tomas Romanos y aunque te lleve meses, pero te quedas en Romanos y te quedas en Romanos y te quedas en Romanos y aprendes el Evangelio y qué es lo que Él hizo por ti. Entonces tú dices, debería de estar viviendo de esta manera por lo que Cristo hizo en mí. Porque Él ya me justificó. Un día voy a estar con Él, no importa. Si peco poquito, un día voy a estar con Él. Y no por decir que el pecado no importa, sino no quiero que caigamos en el error
de decir que, oh, puedo pecar y no importa. Porque una persona que tiene una mentalidad de que peca y no importa y no se conduele, sí importa, porque está dando evidencia de que no eres un creyente. ¿Sí me debe entender? Al incrédulo no le importa muchas cosas, bueno, no le importa nada en la Biblia, aunque se sepa cosas de la Biblia. Pero al creyente sí le importa, le pesa lo que comienza a leer, porque su corazón se contrista con lo que está escuchando en las Escrituras. Entonces, sigamos adelante porque quiero llegar a Romanos 12. Romanos capítulo 7 me lo voy a brincar porque pone un ejemplo de lo que es realmente morir a la ley. Me voy a brincar al 8. Sí, porque hay cosas muy interesantes en el 8. Romanos 8:1. Volvemos a encontrar esa palabra por consiguiente. Hay 4 por consiguientes en Romanos. Lo vemos en Romanos 2:1, en Romanos 5:1, en Romanos 8:1 y en Romanos 12:1. Por consiguiente, por tanto. Ese por consiguiente obviamente le está dando una unión a la carta. Cada que escuchas un por consiguiente es una respuesta al argumento que él está hablando atrás. Es como si tú dijeras, como yo trabajé duro esta semana, por tanto, patrón, vengo por mi cheque. Mi cheque. Por lo que hice, por tanto, hey, me debes. Hijo mío, como te dije que si no limpiabas el carro no iba a haber nieve ahora, no limpiaste el carro, por tanto, no nieve. Por lo tanto, por consiguiente, hay una implicación porque se ha dicho algo. Y esos por tanto en la Biblia no los podemos pasar por alto porque le están dando unión a lo que él está hablando. Entonces, fíjense lo que dice en el verso 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Los que han sido justificados por la fe. Ese por consiguiente en Romanos 8:1 tiene mucho que ver con esto y tiene que ver mucho con el 5, el 6, el 7 hasta que llegas al 8. Por consiguiente, escucha estas palabras otra vez y yo espero que tu corazón se regocije y salte de gozo si pudiera. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. No hay condenación. La ira de Dios fue pagada por el Hijo de Dios en la cruz. No hay ninguna. Entonces, ¿dónde entra aquellos que dicen que el cristiano se pierde, que pierde su salvación, si ya no hay ninguna condenación? Si no están convencidos, voy a seguir un poquito. Ahora, aquí lo que es importante entender es quiénes son aquellos que andan conforme a la carne y quiénes son aquellos que andan conforme al Espíritu. ¿Verdad? Porque ahí el autor lo está tocando. La manera como regularmente se interpreta ese capítulo es, los que andan conforme al Espíritu son los cristianos que son devotos, que le echan ganas en su relación con Dios, que oran mucho, que leen la Biblia, que lo tenemos que hacer. Porque aquel que ha nacido de nuevo, ¿qué tiene deseo? Tiene deseo por la palabra, tiene deseo por orar, tiene deseo de tener comunión con Dios. Es una realidad. Pero eso se ha confundido mucho porque se ha dicho con esos versículos que el hombre espiritual, el que anda conforme al Espíritu es ese. Y el que anda conforme a la carne es el cristiano que es un poco carnal, que afloja en su vida espiritual, que no ora mucho. Pero lo que ese texto está enseñando no es eso. ¿Cómo te lo puedo demostrar con la Escritura? Ve al verso 6 en adelante, lo vamos a leer rápidamente. 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Una persona que tiene su mente puesta en los deseos pecaminosos, que está ahí, que permanece, que está ahí, es una persona que está muerta espiritualmente, no ha nacido de Dios. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pero en cambio, aquel que ha nacido de nuevo, ¿dónde tiene su mente? ¿En dónde está puesta aquel que ha nacido de nuevo? En las cosas espirituales, la palabra de Dios, la devoción, la disciplina espiritual, la lectura de la Escritura, la oración y lo que es la práctica de los medios que Dios nos ha dejado para que maduremos. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios.
Si asumiéramos que el que anda conforme a la carne es el cristiano que no es muy espiritual y que anda medio carnal, cada vez que anda carnal se convirtió en un enemigo de Dios. Aquellos que han sido justificados no se van a convertir en enemigos de Dios un día y luego en amigos de Dios, enemigos de Dios y amigos de Dios, enemigos de Dios y amigos de Dios. No, porque la ira de Dios fue castigada en él. Jesús murió por pecados reales en la cruz. Está siendo castigado, hermano, por pecados reales. No está siendo castigado por supuestos pecados. Está pagando, es un pago real por pecados. Eso a mí me hace saltar de gozo y me motiva más a mi vida cristiana, porque mis pecados han sido pagados. Fíjense lo que sigue enseguida. Porque la mente que es enemiga de Dios no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Si asumiéramos que los que andan conforme a la carne son cristianos carnales, ahí dice la Biblia que no pueden agradar a Dios. Y se estaría contradiciendo. ¿Hasta aquí los he confundido o me di de explicar? Está bien. ¿Sí están entendiendo el argumento del autor? Entonces, los que andan conforme a la carne son gente incrédula. Aquí en este texto, en el capítulo 8. Y los que andan conforme al Espíritu son personas regeneradas, justificadas por la fe, que tienen paz para con Dios, que confían en la obra de Cristo, que sus pecados han sido pagados y tienen esa confianza día a día. Está ahí, es real. Verso 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. ¿Saben qué significa la palabra no en el original? No pueden. Un no significa no pueden. Están incapacitados para poder vivir la vida cristiana. Está hablando de personas incrédulas y está haciendo una comparación, un contraste entre el que anda conforme al Espíritu, es el que ha sido regenerado, cambiado internamente, y el que puede estar ahí porque le está hablando a una iglesia, acuérdense. Le está hablando a creyentes y le está explicando el Evangelio. Y puede haber personas que están ahí, que están viviendo una vida pensando que por las obras que están haciendo Dios los va a aceptar un día. Y acuérdense que hemos hablado en contra del sistema de las obras. El sistema de las obras no es un sistema cristiano. Las obras vienen como respuesta a la gratitud, al estímulo que Cristo produce en tu vida por lo que Él ha hecho en tu vida. Entonces, lo voy a confirmar más con estos versos. Verso 8. Sin embargo, vosotros, ¿ven el cambio ahí? ¿Ven el cambio? 9. Sin embargo, hay un cambio. Vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Los que les está hablando Él, que son una iglesia que se supone que son creyentes. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Y cuál es la explicación que Él da? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ahí está la explicación de quién es el que anda conforme al Espíritu. El que tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de él. ¿Sí ven la explicación del argumento del autor? Él mismo, en el mismo texto, está diciendo quiénes son los que andan conforme a la carne y quiénes son los que andan conforme al Espíritu. Y lo que hace la diferencia es los que tienen el Espíritu de Dios. Esos son los que deberían de andar o deben de andar conforme al Espíritu de Dios, porque están siendo estimulados a la vida cristiana. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Claro, lo está explicando muy claro. Los que andan conforme a la carne no son de él, porque su mente está puesta en las cosas de la carne. Cuando pecan, abrazan totalmente el pecado, no corren a Dios. El cristiano peca, pero corre a Dios rápidamente, se conduele por su pecado, llora por su pecado, es sensible a su pecado. Verso 10, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu del hombre que está dentro de él está vivo a causa de la justicia. Otra vez la misma realidad, el Espíritu de Dios está ahí. No acabaría de seguirles hablando, pero ya brinquémonos al 12. Ahora lleguemos al 12, aquí hay otro cambio. Del capítulo 1 al 4 y del 5 al 11, la primera parte es Evangelio para los incrédulos para que se arrepientan y vengan a la fe a Cristo. La segunda parte de Romanos 5 al 11, Evangelio para los que han sido justificados por la fe,
para que entiendan la realidad del Espíritu de Dios dentro de ellos y sigan creciendo, sigan madurando, sigan entendiendo que ya han muerto en Cristo, que su carne ha sido crucificada juntamente con Cristo, que sus pasiones deberían de haber muerto gradualmente y deben ir haciéndolo gradualmente, e internamente un deseo por más vida espiritual con Cristo y una madurez que va como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y en el capítulo 12 brincamos a la vida práctica, a la realidad de lo que supuestamente ha sucedido aquí, a la realidad de lo que tú crees. Entonces, si tú crees esto, por lo tanto, debería de estar sucediendo esto. ¿Hasta ahí más o menos han entendido? No quisiera que solo hicieran así y ahí por dentro, ¿qué dijo? Entonces, no tengo otras palabras para explicártelo porque Dios no me hizo otra persona, soy la persona que soy y te lo tengo que explicar. No a mi manera, porque quiera que sea de cierta manera, te lo tengo que explicar viendo claramente el argumento del autor. ¿Me explico? Aquí no se trata de, a ver, ¿tú qué entiendes de Romanos? ¿Y tú qué entiendes de este capítulo? Lo tenemos que ver a la luz de lo que del argumento, de lo que el autor está tratando de exponer y hablar. Entonces, Romanos 12, ahí está el otro, por consiguiente, Romanos 12:1, por consiguiente, fíjense lo que dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias de Dios está hablando el autor ahí? Todo lo anterior. ¿Cuáles misericordias? Según lo que hemos leído, según el argumento que hemos seguido desde que empezamos. Todo lo que ha hecho a favor de nosotros. Parte de amor que sale en Romanos 5, todo lo que Él ha hablado anteriormente y lo que Él ha hecho. Pagó por nuestros pecados, pagó la ira de Dios, nos ha justificado por la fe, nos ha regenerado, nos ha dado el Espíritu Santo. Él es real, vive dentro de nosotros, nos estimula la vida por la fe. Y si seguimos, hay otras cosas más adelante en los capítulos 7, 8, 9 hasta el 11. Pero solamente yo les mencioné algunas de ellas. Por lo tanto, por esas misericordias de Dios que Él ha hecho por ti, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional, no está diciendo culto emocional. Está diciendo culto, ¿qué? Racional. O sea, por lo que Dios ha hecho por ti, por todas las cosas que ha hecho a ti, de Romanos 1 al 11, lo más lógico, hermano, que tú hagas, lo más lógico que debes de hacer es vivir de esta manera. ¿Cómo es posible que puedas pensar vivir de otra manera considerando las misericordias de Dios? Es como si alguien viene y paga, debes $1 millón de taxes. Viene alguien y paga tu deuda y que le digas, ay, gracias. Gracias, bye. Tú vas a estar agradecido cuando alguien ha hecho algo por ti. Entonces, si Cristo ha pagado por todos tus pecados y ninguna condenación hay para ti y has sido justificado por la fe y tienes paz para con Dios, hermano, ¿cómo es posible que no te entregues a Dios? ¿Ven el argumento del autor? Y él pone el argumento del sacrificio. El sacrificio en el Antiguo Testamento era, antes de entrar al templo había un altar y ahí se mataba el animal. Se mataba el animal ahí, no sé la palabra como dice el carnicero, pero lo descuartizaba, destazaba. La sangre era derramada y se recibía en algunos recipientes y esa sangre se llevaba hasta atrás al lugar santísimo donde estaba el arca. ¿Se acuerdan que hablé un poquito del arca del pacto? Y la sangre era derramada encima del arca del pacto. El animal afuera era sacrificado porque el animal pagaba el castigo que se merecía la persona y el animal era presentado como un sustituto. Pero obviamente el animal que era hecho era matado, era muerto. Pero aquí el autor en Romanos cambia la figura, la cambia de algo muerto a algo vivo. Por lo tanto, hermanos, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Por qué se imaginan que él, en lugar de decir como un sacrificio muerto en el Antiguo Testamento, nos dice
presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Por qué se imaginan? Porque tenemos que estar muriendo al pecado. Ok, ¿alguien más? Al orgullo. Ya olvidarnos, en pocas palabras, olvidarnos de nosotros mismos para vivir para el Cristo, para hacer lo que Él manda. Porque Cristo ya murió por nosotros. Ahí está. Porque alguien ya fue castigado. Y tú no vas a ser castigado por tus pecados. Ya alguien fue castigado por tus pecados. ¿Me explico? Pero si Él realmente fue castigado por tus pecados y has muerto en Cristo, debería haber un deseo para una vida nueva constante. Debería haber un deseo por vivir la vida cristiana. Verso 2. No os adaptéis a este mundo. Entonces ahora comienza el autor a decir, ok, como por la misericordia de Dios, todo lo que Dios ha hecho, preséntate como un sacrificio que está vivo, porque tienes vida física, pero aquí la idea es que alguien fue castigado y ahora tú estás en libertad para poder vivir la vida agradable a Dios, aceptable a Dios, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y te capacita para poder vivir esa vida. Pero en el verso 2, comienza a explicar un poquito el proceso de ese cambio, de esa transformación que nos va a llevar a la vida práctica. O sea, mucha gente dice, bueno, es que yo conozco mucha Biblia y quiero cambiar y no he podido cambiar. ¿Por qué no he podido cambiar en muchas áreas de mi vida? Mucha gente se preocupa y es bueno que te preocupes. Muchos pueden estar en el extremo opuesto. Yo hago muchas cosas, yo soy un excelente cristiano. Y puede no serlo porque su orgullo puede ser una manifestación de que no lo es. Su manera de pensar puede ayudarte a examinar eso. Pero la idea es que sí somos llamados a vivir una vida práctica a la luz de todo lo que sabemos en la Biblia. Y lo que sabemos en la Biblia, lo que creemos en doctrina en la cabeza, debería de afectarnos en nuestra vida práctica, porque finalmente somos lo que creemos y vivimos lo que creemos. Y ahí es donde les quiero ayudar. Denme 5 minutos y termino. Fíjense lo que habla el autor. No os adaptéis a este mundo en negativo, un no negativo. No te adaptes a este mundo. O sea, no te dejes renovar tu mente con las filosofías de este mundo, con los pensamientos de este mundo, con las metodologías de este mundo, con las psicologías de este mundo. Porque la psicología se escucha bonita, pero es totalmente contraria a la Biblia. Es contraria a la Biblia la psicología. La psicología, sus principios, totalmente lo opuesto de los principios bíblicos. Un ejemplo, la psicología dice que tenemos baja estima. Vamos a decir un ejemplo nada más. Una esposa o un esposo que uno de los dos traiciona al otro en la vida marital. Entonces uno de los dos se comienza a sentir demasiado mal, tan mal por lo que sucedió, que va y busca ayuda a un psicólogo. Entonces el psicólogo le va a concluir más o menos de esta manera. Oh, mira, por lo que ha sucedido, por lo que te han hecho, tu estima ha sido tan afectada que tu estima ahorita está muy, muy baja, está muy dolida. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sustituir aquello que ha sido dañado y sustituirlo por algo bueno que te va a ayudar a crecer. Concéntrate en una carrera, concéntrate en tu trabajo. Mira a tus hijos, pelea por tus hijos. Y el psicólogo le va a ayudar a que tome una cosa alternativa para que sustituya con aquello que tanto la ha afectado. Pero Dios no está en la ecuación, Dios no está ahí. El psicólogo no le va a hablar de Dios. Mas sin embargo, fíjense lo que dice la Biblia en el verso 3, Romanos 12:3. La Biblia es contraria a las filosofías de este mundo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, Pablo hablando, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar. ¿Por qué Pablo no dijo de esta manera? Que no piense más bajo de sí que lo que debe de pensar. Ahora ustedes ayúdenme. Yo los hago pensar y ustedes me tienen que ayudar. ¿Por qué Pablo no dijo, que nadie piense menos de sí que lo que debe de pensar? Es una manera de pensar y él lo está hablando ahí. Ayúdenme. Les voy a leer otro versículo en lo que piensan. Filipenses 2, verso 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere a otro más importante que a sí mismo. ¿Por qué no les dijo, de repente considérate más grande que los demás para que la estima se te levante? Porque la traes muy baja.
Creemos que somos el centro del universo, que todo gira alrededor de nosotros. ¿Habrá tal cosa como la estima baja, según lo que enseña la Escritura en esos dos versículos? No. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la tenemos bien alta. Está arriba de nuestra cabeza. Ningún ser humano batalla por tener la estima baja. Todos batallamos porque la tenemos muy alta. Nos amamos demasiado y nos ponemos en el centro. Y si Cristo no viene y te quebranta y te trae a la fe verdadera, vives a la luz de ti. Entonces, poniendo el ejemplo de esta pareja, cuando esta persona, uno de los dos es engañado y totalmente se tira, y vamos a decir que fuera uno de los dos cristianos y se aparta al mundo, estaría diciendo que realmente su Dios no era Dios, el Dios de las Escrituras. Su Dios era la relación. La relación solo con la persona era lo único que la sostenía. Y su Dios verdadero era esa persona, no el Dios de la Biblia. Y yo sé que hay situaciones difíciles, no estoy tratando de ser sarcástico. Estoy tratando de darte a entender que lo que enseña la Biblia es que el verdadero cristiano, cuando pasa por sufrimiento, y a los que aman a Dios, en Romanos 8, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas, las buenas y las malas. Y aún las malas van a mostrar más la realidad interna del espíritu en la vida del creyente. Porque se va a ver realmente en dónde está tu corazón. O si estás siendo idólatra nada más. Porque muchas veces podemos caer en el extremo de que, oh sí, la Biblia dice que tengo que ser buena esposa, buen esposo, y sí, yo puedo, y le voy a echar ganas, y le voy a demostrar que sí se puede. Y conviertes a tu pareja en un ídolo. Y el día que no llena tus expectativas, comienzas con tus berrinches y tus actitudes malas. ¿Por qué? Porque quitas a Dios y comienzas a poner un sustituto. Y eso es lo que la psicología hace. Te ponen otro ídolo para que lo emprendas, le eches ganas y sigas manteniendo tu estima alta donde siempre la quieres tener. Porque no te gusta, ¿a quién le gusta que lo humillen? Levante la mano de aquí a alguien que le gusta que lo humillen. Eso es señal de que tu estima está bien alta, de que nuestra estima está alta. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace con nuestra estima? Nos humilla, porque el que es humillado será exaltado. Y el que es exaltado, ¿cómo será? Será humillado. Es un principio que lo ves allá. El que es bien arrogante y tú dices, ay, ese es bien tremendo. Sin que tú tengas que hacer nada, Dios termina humillando a esa persona. Porque es un principio de las leyes espirituales de Dios. Entonces tú como cristiano, no es que digas, oh, el ejemplo que les he puesto, como una filosofía de la mente, oh, sí, siempre tú hacerte culpable. Tampoco, porque eso no enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que así como Cristo sufrió, tú también estés dispuesto a sufrir. Y que no digas, oh, sí, yo soy muy bueno para sufrir, porque estás siendo otra vez arrogante. ¿Me explico? Pero que más bien cuando te toca sufrir, que digas, Señor, estoy sintiendo, pero ayúdame a sufrir como tú sufres para que pueda madurar. Entonces ahí es donde se da la verdadera mente cristiana. Entonces, termino con esto. Y no se adaptéis a este mundo, ya les hablé de lo que es un poquito la mentalidad de este mundo, sino transformaos. Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Quién tienen que ser transformados? Nuestra mente. Bueno, ahí prácticamente, sino transformados todavía no está diciendo lo de la mente, lo de la mente sigue más adelante. ¿Quiénes tienen que ser transformados? Los creyentes. Usa la palabra metamorfosis, como la mariposa que está en capullo, encerrado, y de repente se abre y sale, hay una transformación total. Pero aquí, fíjate, lo que está diciendo aquí, no le está diciendo, oh Dios, transfórmalos. ¿Qué está diciendo ahí? ¿A quién está diciendo transfórmate? El transformar ahí es un mandamiento, es una orden. No una orden de exigiendo Pablo, sino les dice, les ruego por las misericordias de Dios. Por lo que ya les hablé, deberían estarse transformando. ¿A quién le pide como mandamiento que se transformen? A los creyentes. Pero fíjate, es un mandamiento. Transfórmate. Deberías de estarte transformando. Debiendo de ser ya maestros, todavía tenemos necesidad de la lechita como bebés. Deberíamos de transformar. ¿Quién se tiene que transformar? Nosotros como mandamiento, pero no porque tengamos el poder para hacerlo. El poder es por medio del Espíritu de Dios, porque vive dentro de ti y está en ti.
Pero Él le pide que se transformen a la luz de esto mediante la renovación de vuestra mente. Lo que está diciendo es, si el cristiano no cambia su manera de pensar, es difícil que su vida práctica cambie. Y la área donde más batallamos y flaqueamos y la regamos los cristianos es en la vida de renovar la mente, porque si renováramos más la mente se miraría más esto. Porque tú puedes mirar, puede haber gente que se aprenda un salmo y lo diga de memoria y lo diga enfrente de la iglesia y está bien porque se lo aprendió, por lo menos lo tiene ahí. Pero aquí la idea es que no es solamente aprendértelo de memoria, sino que es que cuando tengas un problema puedas usar lo que sabes. Que en ese momento que se te viene el problema, que ese salmo está tan renovado en tu mente que tú dices, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Señor, gracias. Me siento mal, pero gracias por este problema, aunque lo digas con lágrimas, pero convencido por el Espíritu de Dios que Dios está trabajando en ti. Entonces, ahí hay una mente renovada. Porque la mente renovada es más que solamente meter la información a una caja. Es renovar la actitud. Me gustó lo que explicaba el pastor Bill la semana pasada. Ustedes a veces se sienten mal. Hay días semanas que se sienten mal, ¿no? Que el ánimo se les cae. ¿Sí les pasa o no? Sí. Hay días que se les cae el ánimo, hay días que se sienten más contentos. ¿Quién creen que sea responsable de cómo anda nuestro estado de ánimo? Nosotros. Porque muchas veces decimos, está bien que te sientas mal, pero échale ganas. O sea, a veces queremos justificar las emociones malas, como que no importa, pero bíblicamente nosotros somos responsables de cómo nos sentimos, porque nos sentimos como no sentimos por la manera como pensamos. ¿Cómo ves? Te pasa un problema y te viene ese sentimiento mal. Ese sentimiento malo te vino por la manera que tú todavía sigues viendo el problema como algo malo. Todavía no lo llegas a mirar como algo bueno. ¿Me doy a explicar? Y no es para que nos sintamos condenados, pero para que tú te examines y digas, híjole. O sea, tus emociones se convierten en algo que revelan cómo está tu mentalidad, cómo está tu mente, si está renovada en ciertas áreas o todavía no está renovada. Y eso te ayuda a que tú sepas que necesitas seguir siendo transformado cada día en tu vida cristiana. No para salvación, porque ya fuiste salvado. Te está diciendo transforma. Como ya te salvó, renueva tu manera de pensar para que sigas siendo transformado en tu vida práctica, renovando primero tu mente. No nos pide al revés. Comienza a practicar ciertas cosas para que después tu mente diga, porque si tú comienzas al revés, ¿qué va a pasar si comienzas a hacer muchas cosas buenas y luego le dices a tu mente, mira todas las cosas buenas que hago? ¿Qué te va a pasar? Tu orgullo otra vez se sube hasta los cielos y comienzas a pensar que estás impresionando a Dios con tus obras cristianas. Cuando la obra que lo impresiona, tú lo puedes agradar con tu vida cristiana, pero la obra que te justifica delante del Padre es la obra del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es la justicia, es la vida justa del Cristo crucificado, que no solamente vivió, pero que no solamente murió por ti, vivió por ti. Vivió la vida cristiana por ti, para que ahora tú la puedas vivir. Si Él no la hubiera vivido, tú no la podías vivir. No tendrías poder para vivirla. Él la vivió para darte poder para que tú la puedas vivir. Y entonces tú dices, te estimula y te hace que tu manera de pensar esté donde debe de estar y que veas a los demás como si fueran mayores para que tú te puedas humillar ante los demás. Si tú no te puedes humillar ante los demás, es señal de que tú todavía, tu orgullo está muy arriba. Y la mentalidad en todas las cartas que vamos a mirar es mentalidad de cuerpo, soportados unos a los otros, soportad al débil. Y tú dices, híjole, porque habla de un cuerpo. Entonces, ¿dónde es la oportunidad para demostrar qué tan humildes somos? Aquí, en el cuerpo. Pero si tú no eres comprometido con un cuerpo, vas a considerar solamente esta clase como una clase. Qué bonita clase, y está muy bonita, muy excelente. Pero si tú no te consideras parte de este cuerpo que está aquí, difícilmente vas a poder hacer mucho de lo que está aquí. Porque se necesita a quien soportar, se necesita a quien aguantar. Se necesita una estructura en la iglesia para poder vivir como cuerpo. Y eso a mí se me hizo muy importante. Me cambió un poquito la manera de pensar, porque a veces pensamos que la vida cristiana es una vida privatizada.
O yo oro mucho, yo en mi casa esto, yo en mi casa hago todo, pero si no eres parte de un cuerpo, es señal también de que algo no está muy bien, porque Cristo cuando salva a alguien, lo salva para agregarlo ¿a dónde? Al cuerpo. Cuerpo, vida en cuerpo, cuerpo. Entonces, si tú realmente estás siendo justificado por la fe, debería haber y me refiero en general a cada uno, desde mí hasta cada uno de ustedes, debería de comenzar a amar al cuerpo. Tú no puedes decir, oh, yo amo mucho a Cristo, pero ay, en la iglesia, oh, dolores de cabeza. Es contradicción un poquito porque ¿cómo puedes amar, verdad, a Cristo y no amar a su cuerpo? ¿Cómo puedes amar a Cristo y no amar a su esposa? La iglesia, somos nosotros. Tenemos, hasta ahí terminamos, tenemos 16 minutos. ¿Alguna pregunta?